tema que me ha tocado el día de hoy compartir es la instrucción formativa. Y vamos a empezar definiendo lo que es la instrucción formativa. La instrucción formativa es la enseñanza que da forma a nuestros hijos. Les permite arraigar sus vidas en la revelación de Dios que está en la Biblia. Proporciona una cultura para nuestros hijos, una cultura cristiana en la cual revela la gloria y la excelencia de Dios. Le proporciona un medio para interpretar la vida a través de la historia de la redención de Dios, la cual reconcilia a las personas. La instrucción formativa es una instrucción de prevención de problemas. Su enfoque es interpretar la vida y reaccionar ante sus circunstancias de manera bíblica. Nosotros estamos llevando el libro de cómo instruir el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y ¿por qué Dios se ocupa de instruir el corazón, ¿no? Hay muchos versículos en el libro de Proverbios y aún en el libro de Deuteronomio, Dios repite muchas veces de que debemos de hablar a nuestros hijos, repetirle, dice, estas palabras les repetirás, dice, andando en el camino, al levantarse, al acostarse. Y Dios siempre está insistiendo en que debe de trabajarse con el corazón de las personas, ¿no? Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y vemos aquí que la instrucción da forma a nuestros hijos y les permite arraigar sus vidas en la revelación de Dios. Una de las cosas que estaba yo leyendo era ¿por qué muchas veces se piensa que la salvación solamente es para los adultos y dejamos de lado a los niños, ¿no? Y Dios no vino a salvar a adultos, vino a salvar a todos, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Sin embargo, a veces nosotros mismos pensamos de que mi hijo todavía no está en edad para que aprenda o para que entienda las Escrituras. Por lo tanto, bueno, a él le puedo dar un celular para que se entretenga o lo puedo hacer que se distraiga haciendo otras cosas. Y aquí lo que nos enseña este libro, el autor dice que esta instrucción formativa arraiga la vida de nuestros hijos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, yo les cuento algo. A veces somos de repente negligentes, ¿no? Porque a través de una Biblia de niños, tú le puedes transmitir a tus hijos cómo empezó la creación, cómo entró el pecado al mundo, por qué el hombre desobedeció, qué cosa es el pecado. A través de la historia de José, tú le puedes hacer entender a tu hijo cómo José tenía varios hermanos y dice que en un momento dice que ellos lo odiaron a José, lo vendieron. Y todas esas cosas, cuando yo las he comenzado a aplicar con mi hija que tiene 7 años, me doy cuenta de que es verdad. Cuando Dios dice que instruyan al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él, yo veo cómo la palabra de Dios comienza a trabajar en la vida del niño y cómo mi hija en su Biblia pequeña de niños, ahí tiene preguntas y dice, ¿agrada a Dios agradó a Dios que los hermanos de José lo hayan vendido? Y ella razona, ¿no?
No. Entonces, miren cómo podemos darle a nuestros hijos esos pequeños momentos para poder instruirlos en la palabra de Dios. Y allí ya estamos arraigando la palabra de Dios en sus corazones. Leía un libro que decía que muchos de nosotros pensamos que un niño de 4, de 5, de 6 años no necesita ser salvado porque todos los niños se van al cielo, ¿no? Y sin embargo las Escrituras no dicen eso. Todos necesitamos ser regenerados para obtener la salvación, ¿no? Necesitamos reconocer que somos pecadores para que pueda Cristo entrar en nuestra vida, reconocer que somos pecadores y recién poder ser aceptados como hijos de Dios. Entonces, dicho esto, dice también que constituye una instrucción de entrenamiento para nuestros hijos, ya que nuestra fe en Dios frente a las pruebas, nuestro amor y compasión por los demás, nuestro espíritu manso y perdonador, todo eso inspira vida en nuestra instrucción. La mayoría de nosotros conocemos la palabra de Dios. Y si nosotros somos hombres y mujeres de fe, nosotros oramos, nosotros congregamos, nosotros cumplimos con lo que Dios demanda, ¿no? Participamos de la Santa Cena, algunas veces ayunamos. ¿Qué cosa tiene que ver con esta instrucción de entrenamiento para nuestros hijos? Que si nosotros somos hijos de Dios y tenemos fe y creemos en un Dios que responde a nuestras oraciones, nuestros hijos tienen que ver que verdaderamente nosotros vivimos esa fe. Por ejemplo, si hablamos de compasión por los demás, nosotros como familia oramos en casa y a veces le decimos a Dios en nuestras oraciones: Señor, gracias por lo que nos das, por esta provisión, y también ayúdanos a compartir con los que no tienen. Muchas veces tocan el timbre de la casa, entonces con mi esposa decimos: hay que darle un vívere o hay que darle una fruta, o de repente se le puede dar, no sé, 1 sol, 2 soles. A veces hay gente que no tiene para comer y se ve, ¿no? Porque aparentemente están, pero se ve que en una condición mala, ¿no? Y eso ya está formando a tus hijos, ¿no? Porque ve que tú estás preocupándote y estás teniendo esa misericordia hacia esa persona. Otra de las cosas que podemos ver es cuando dice que tenemos un espíritu manso y perdonador. A ver, nuestros hijos pequeños, o aún los adolescentes, o aún los jóvenes, muchas veces ven en nosotros ese espíritu manso y perdonador. Podemos decir que sí. A veces, yo tengo 3 hijas, ¿no? Y 3 de diferentes edades, ¿no? Y a veces cuando mi esposa ha cerrado la puerta del carro, yo le digo: ¿no puedes tirar más fuerte? Entonces, mis hijas no dicen nada, ¿no? Pero al rato han visto de que yo estoy un poco incómodo porque mi esposa había tirado la puerta. ¿Qué ven? ¿Un espíritu perdonador? O sea, ¿yo pasé por alto eso? No. Lo que están viendo: se enojó mi papá. Mamá, mi papá se ha enojado. Le has tirado la puerta. Y no ven eso. Y nosotros tenemos que encargarnos de que ellos aprendan a poder ver que entre nosotros tenemos que perdonarnos. Una de las cosas que
Ya cuando supe que tenía que tomar este tema, he comenzado a trabajar con María Gracia y le doy gracias a Dios, ¿no? Porque a veces las situaciones y las circunstancias en casa te ayudan, hermano. Si usted presta atención, te va a ayudar mucho esas pequeñas cosas que suceden con tus hijos. María Gracia y Macarena, no sé si por las edades, a veces se juntan, pero a veces Y hace unos días tuvieron una riña y tuve que llamarlas, ¿no? ¿Qué cosa pasó? Escuchar a ambas, ¿no? No puedo solamente escuchar a María Gracia y salir a favor de María Gracia. Tengo que escuchar a ambas. Entendí lo que había pasado. María Gracia, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pedir perdón a tu hermana. ¿Ustedes creen que en el corazón de María Gracia estaba abrazar a su hermana? Créanme, hermanos, que no es que los niños nomás muestren eso. Nosotros como adultos también mostramos muchas veces esa dureza de corazón. Pero le doy gracias a Dios porque eso sirvió. Y siempre les hago recordar, ¿no? En el momento que podamos tener conflictos, podamos tener alguna diferencia, no quiere decir que nos tengamos que dejar de hablar, que tenemos que perdonarnos, conversar, solucionar, reconocer de repente quién tuvo el error y seguir adelante, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, todo esto inspira, dice, instrucción formativa a nuestros hijos. Y como les decía, hace que nuestros hijos vean ese modelo y puedan ellos también vivir esa fe. Si te ven orando, van a orar contigo. Si te ven ayudando a su prójimo, van a ayudar también ellos. Si les enseñas a perdonar, también van a perdonar. Pero si los dejamos a su libre albedrío y decimos, no, ya se le va a pasar su berrinche, está haciendo su pataleta, entonces vamos a tener serios problemas. La instrucción formativa, dice que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos una tendencia conductista. ¿Por qué? Porque nos ocupamos, dice, por lo exterior, ¿no? El hijo está sentadito, no, mi hijo no me da problemas, ¿ah? Mire, usted ahí lo ve, sentadito, yo le digo, vamos, me da la mano, va conmigo, no hay ningún problema. Obediente. Pero muchas veces eso no quiere decir que en su corazón el niño esté bien. ¿Por qué? Porque dice que estamos muchas veces motivados a trabajar de una manera superficial. No vamos a la raíz del problema, a la raíz del problema, o sea, no vamos al corazón, no trabajamos con el corazón de los niños, sino trabajamos exteriormente. Al trabajar exteriormente con el niño, solamente tú le das un palmazo, según tú ya lo corregiste, pero el niño vuelve a corretear, no te obedece. No estás trabajando con el corazón del niño, solamente estás trabajando con su conducta en ese momento. Y no estás haciendo que el niño interiorice que está en un lugar que no puede correr, que está en un lugar donde tiene que guardar silencio, que está en un lugar que tiene que permanecer atento a lo que se está diciendo. Entonces, dice que no solamente debemos transferir la información a los niños, o sea, no solamente debemos hablarles, sino que las verdades del Evangelio deben ser imprimidas en sus corazones para que puedan ellos entender sobre la gracia de Cristo
y la misericordia de Dios en sus vidas. Es muy importante, ¿no?, que un niño desde pequeño aprenda la palabra de Dios. Y muchas veces hemos sido negligentes y en muchas enseñanzas he escuchado, aún los libros también lo dicen, que muchas veces los padres lo que hacemos es ceder la autoridad a los maestros de escuela bíblica o al pastor o a otras personas, ¿no? Cedemos nuestra autoridad. Pastor, no me hace caso, pastor, ¿usted puede corregirlo? Estás cediendo la autoridad. ¿Y por qué le hace caso al pastor y por qué no te obedece a ti? Entonces, miren qué importante, hermanos, es instruir el corazón de los hijos, ¿no? Ayudarlos, darte un tiempo, sentarte con tu hijo, explicarle la palabra de Dios, y todo eso, hermanos, queda impregnado en el corazón del niño y el niño va interiorizando que hay un Dios que le provee todas las cosas: el aire, el sol, el viento, los alimentos, la ropa, todo. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de hablarle a nuestros hijos de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Hay un director que dice, muy allegado al autor de este libro, Ted Trick, que él cuenta, ¿no? Un director de escuela cuenta, dice que él tiene 15 años de experiencia trabajando con niños, adolescentes, y que el enfoque que presenta, dice el libro, ha transformado la forma de tratar la disciplina en la escuela y ha sido muy colaborativo para guiar a los padres. ¿Por qué? Porque nuestra primera tendencia es trabajar con el castigo del mal comportamiento. O sea, en el colegio muchas veces el niño, el adolescente se porta mal y el auxiliar manda a llamar al papá, viene el papá y vamos a suponer que el hijo lo que había hecho fue tirarle la mota a su compañero o a su compañera y dice: señor, su hijo ha hecho esto, está sancionado, 2 días. El niño se va a su casa y no sé si para él será un premio o de repente dirá: ah, bueno, no pasó nada, solamente me mandaron a mi casa. Pero lo que vemos es de que aquí dice: la suspensión de un estudiante es rápida y no requiere mucho trabajo. Claro, porque se portó mal, ya, que se vaya a su casa. Pero dice que esto no está tratando con el corazón, porque solamente se convierte en un instrumento que se presta a dar forma a lo exterior. O sea, al final no se cumple el fin de poder corregir a ese niño, a ese adolescente por ese comportamiento. Sin embargo, dice, si queremos conquistar al niño y llevarlo a la reflexión y al cambio interior, formando en él un carácter que refleje el cambio exterior, ¿cuál es el camino? Es la Biblia, para que pueda cambiar ese corazón del niño, que muchas veces es un corazón rebelde, un corazón orgulloso, porque a veces hay niños, hermanos, también que manifiestan su orgullo. Y uno puede decir: no, él es así, pero a veces ya están manifestando el orgullo, ¿no? Es la naturaleza caída que tenemos nosotros.
¿Por qué es importante trabajar en el corazón? ¿Por qué Dios en su palabra insiste de que se debe de instruir el corazón? Dice que por lo general pensamos en la mente como el aspecto del razonamiento y el corazón como la parte emocional de una persona. Pero la Biblia vincula el pensamiento con el corazón. Génesis 6:5, yo lo voy a leer, dice Dios que todo designio del corazón del hombre era continuamente hacer lo malo. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y en el corazón nosotros podemos ver que ahí, con el corazón nosotros amamos, odiamos o deseamos. Esas son las cosas que nuestro corazón muchas veces manifiesta. Amor, odio, deseo, temor, ¿no? Entonces, leía en el libro de Génesis cómo este hombre, Nimrod, ¿no? Quiso construir la Torre de Babel y él dice, hagamos ladrillo y edifiquemos una torre y hagámonos un nombre. ¿Qué había en su corazón? Dice Nimrod, hombre poderoso en batalla delante de Dios. Y no es que era un hombre delante de Dios de su agrado. Este hombre quiso edificar una torre y hacerse un nombre, dice. Sin embargo, yo leía en el Génesis 12, donde Dios lo llama a Abraham y le dice, ¿no? No es Abraham el que dice, yo me voy a hacer un nombre, me voy a hacer una gran nación. No, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, a los que te bendigan los bendeciré, a los que te maldigan los maldeciré. Qué diferencia, ¿no? Este hombre se quería hacer un nombre, dice. ¿Cuál es la importancia de educar el corazón del niño? Es registrar la verdad en el corazón. Proverbios 23, del 15 al 19, Salomón dice, hijo mío, escuchen los jóvenes, los adolescentes, si tu corazón es sabio, el mío también se regocijará. Se alegrará mi corazón cuando tus labios hablen con rectitud. No tengas envidia de los pecadores en tu corazón. Antes bien, en el temor del Señor, persevera todos los días, porque ciertamente habrá un buen futuro. Su esperanza no se verá frustrada. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Guía con rectitud tu corazón en el camino. Qué tremendo consejo. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y este consejo en el libro de Proverbios es tremendo. Muchas veces lo repasamos, lo recontraleemos, pero miren, aquí el proverbista está diciendo, si tu corazón es sabio, el mío también se alegrará. Se alegrará mi corazón cuando tus labios hablen con rectitud. No tengas envidia de los pecadores en tu corazón. Antes, persevera en el temor del Señor. Porque ciertamente habrá un buen futuro.
su esperanza no se verá frustrada. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y guía con rectitud tu corazón en el camino. ¿A qué está apelando Salomón? Al corazón de su hijo. Una vez más, dice que la instrucción formativa vamos a ver aquí uno de los personajes que habla la Biblia, ¿no? Que dice en dice, el corazón de Faraón se endureció como Jehová lo ha dicho. Aquellos que han endurecido su corazón no consiguen escuchar los mandatos de Dios. Faraón endureció su corazón ante el pueblo de Israel. No quiso dejarlos salir de Egipto. Vemos un corazón endurecido, hay corazones engañosos, hay corazones quebrantados, hay corazones limpios, hay corazones obstinados, ¿no? Un corazón obstinado, me llamó la atención la historia de Sansón, ¿no? Dice que el corazón de Sansón era obstinado, que lo que él quería lo tomaba, si no se lo daban lo tomaba por la fuerza. Un corazón lleno de terquedad, un corazón que no entendía razones. Y aquí vemos a Faraón, muestra de un corazón endurecido, Sansón, un corazón obstinado. Vemos al salmista, a David, en el Salmo 51:10, donde le dice a Dios, crea en mí un corazón limpio. Ahora, ¿cómo podemos ver? La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? Y entendía de que el corazón puede ser tan engañoso que te puede hacer caer a veces en cosas tan banales, tan tontas, ¿no? Que dice una historia que una joven de 22 años estaba enamorada y va donde su pastor y le dice, bueno, pastor, usted sabe que yo estoy enamorada de Pepito y la verdad es que yo estoy pidiéndole a Dios una confirmación de que Pepito es el hombre de mi vida. Imagínense. El pastor le hace las preguntas, le dice cuáles son sus motivaciones, qué expectativa tiene de la vida, si le parece que esa es la edad donde ella ya debe de estar buscando una pareja para casarse. Y ella le dice, bueno, lo que pasa es que yo siento en mi corazón que él va a ser mi esposo. Entonces, el pastor dice que lo que le aconseja es, bueno, tú tienes que consagrar tu vida a Dios, sigue estudiando la palabra. Dios, algún día, cuando tú encuentres el hombre que sea para ti y Dios lo haya separado para ti, Él te dará la confirmación. La joven se va a su casa, dice que comenzaba a orar. Y su oración era, confírmame, Señor, confírmame si Pepito es el hombre de mi vida. Pero miren acá cuál es el tema. Por eso les digo que el corazón te puede hacer caer muchas veces en cosas vanas, ¿no? Que ella decía, estaba yendo a la iglesia, sabía que lo iba a encontrar a Pepito ahí, y le viene a la mente un pensamiento, ¿no?
Si Pepito hoy día viene con la camisa blanca y el pantalón azul del otro día, quiere decir que Pepito va a ser mi esposo. Y a veces suena chistoso, pero a veces nosotros caemos en cosas parecidas, ¿no? Pedimos una señal a Dios y pensamos que cualquier cosa ya es una señal. El corazón es engañoso. Entonces, en el Salmo 1, miren cómo el salmista, vamos a leerlo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este Salmo 1, yo estoy seguro que el 90% de los que están aquí lo sabe de memoria. Estoy seguro. Y miren lo que nos advierte aquí Dios es que no debemos andar en camino de pecadores, que no debemos sentarnos con los burladores y que no debemos andar en los consejos de malos. Y muchas veces lo que hacemos nosotros es que consentimos dentro de nuestra vida cristiana, consentimos amistades que no tienen conversaciones nada edificantes. Y aquí Dios dice, si no más bien tienes que meditar en la palabra de día y de noche para que seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, para que en su tiempo tú des el fruto y para que todo lo que hagas prospere. Entonces, ¿el Salmo cómo acaba? ¿Qué dice? ¿Que los malos van a salir victoriosos? No, el Salmo dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, el día de los malos va a acabar. Eso ténganlo por seguro, hermanos. Le pedí al hermano Emerson que lea Deuteronomio 6, porque aquí está la llamada a la instrucción formativa para que los padres instruyan a sus hijos, ¿no? Dice, Dios llama a los padres a recibir instrucción formativa. Estos son los mandamientos, los estatutos, los juicios que ordenó el Señor, para que los cumplieras en la tierra que pasas para poseerla, para que temas al Señor tu Dios y guardes todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días se prolonguen. Por tanto, oye Israel, y cuídate de hacerlas, para que te vaya bien y te multipliques en la tierra que fluye leche y miel, como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Las inculcarás en tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y caminando por el sendero y cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros le repitamos a nuestros hijos las enseñanzas de la palabra de Dios? Que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, teman al Señor y anden en sus caminos. No hay otra manera, hermanos.
No hay otra manera. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios, no solamente darles la información, sino también acompañarlos en que ellos entiendan, interioricen y conozcan a Dios. Que conozcan que Dios un día envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Porque la creación, Dios creó al hombre, el hombre desobedeció y entró el pecado. Y cuando el niño desconoce eso, entonces nuestros hijos van creciendo, vienen a la iglesia, nos acompañan, pero no saben y desconocen todo lo que Dios ha dicho, ¿no? El libro de Deuteronomio es maravilloso, hermano, porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 que he leído hoy día, en verdad veo cómo Dios es maravilloso, porque allí es donde Dios en todo momento le está diciendo a Moisés, diles que guarden mis mandamientos, que si ellos me obedecen les va a ir bien, que no se preocupen, que no tengan miedo de esos gigantes, que yo voy a derrotar a sus enemigos. Ellos que no se preocupen, yo voy a estar con ellos. Y es tremendo porque veo yo cómo Dios saca con mano poderosa, dice, al pueblo de Israel de Egipto, abre el mar rojo, pasan, y cuando vienen los enemigos, Dios dice, cierra las aguas, cierra los mares, y todos los enemigos mueren. Entonces, el objetivo es que nosotros de generación en generación transmitamos la palabra de Dios para que nuestros hijos sean formados en el conocimiento de las Escrituras. ¿Dónde y cuándo se imparte la formación? Dice, hablarás de los caminos de Dios sentado en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, tenemos la oportunidad, hermanos, ahora que yo estoy de vacaciones, le he dado un tiempo a cada una de mis hijas para poder leer algo de la Biblia, poder orar, poder hacernos preguntas, poder entender algo más de Dios. Y aquí dice que en todo momento tú lo que puedes hacer es hablarle a tus hijos de las cosas que Dios ha hecho, de las maravillas que Dios ha hecho a través de los tiempos. En el libro de Josué, capítulo 24, vemos nosotros una declaración de Josué donde dice que es la despedida de Josué como líder de Israel. Josué le hace recordar al pueblo de Israel que Dios los había llevado a Canaán, que ellos habían sido esclavos en Egipto y que por tanto Dios los había liberado de esa esclavitud. Entonces, Josué dice, en esa resolución que él hace, dice, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Y todo el pueblo dijo, nosotros también serviremos al Señor. Pero esto es en el libro de Josué. Y nosotros seguimos al libro de Jueces y en el capítulo 2 dice que la generación que había estado con Josué murió y prácticamente después de esa generación se levantó un rey en Egipto que no conocía a José y esa generación tampoco sabía de las maravillas, de los prodigios, de los milagros que Dios había hecho. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos nosotros, somos muchos hermanos y cada uno tiene una familia extensa, ¿no? Tiene abuelos, tiene papá, tiene mamá, tiene hijos, tiene abuelos, tienen nietos, ¿no? Imagínense que vamos nosotros
falleciendo y se supone que mis hijas, Camila, Macarena, María Gracia, deberían andar en los caminos del Señor. Pero Camila, Macarena, comienzan a tener sus hijos y no les enseñan nada de la palabra de Dios. Es más, ni siquiera le cuentan que su abuelo era también un creyente. Entonces, ¿qué sucede? Que comienza a perderse lo que un día nosotros enseñamos, se quedó allí. Y aquí la pregunta es, ¿quién falló? ¿Falló Josué? ¿Fallaron los sacerdotes? ¿Fallaron los profetas? ¿Quién falló? Dice. Fueron los padres, dice, que no transmitieron las enseñanzas de la palabra de Dios a sus hijos, porque Dios lo había dicho, estas palabras repetirás, no una sola vez, repetirás. Nuestros hijos necesitan una cultura cristiana. ¿Por qué? Cada vez nosotros vemos en esta sociedad que hay mucha degradación moral. Se están prácticamente aprobando leyes en otros países, ¿no?, sobre el aborto, sobre el matrimonio entre homosexuales. Se les da libertad a los estudiantes de que lleven anticonceptivos. Y eso para nada es bíblico delante de Dios. Dios nos enseña a que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nos enseña que todo tiene su tiempo. Nos enseña de que la cultura, la sociedad, no puede impregnarse en la vida del creyente. Y muchas veces nosotros dejamos que nuestros hijos sean influenciados por el Internet, por el Netflix, por el WhatsApp, por el Instagram, por los movimientos que se levantan, por los libros. Hay libros también que no son cristianos, pero que también hablan de muchas cosas, de motivación, y hay personas que los compran, los adquieren y lo hacen una verdad en su vida, ¿no? Como muchas veces se ha hablado del yo tengo que tener esas zapatillas, yo tengo que tener ese carro, yo tengo que tener ese enamorado, yo tengo que tener eso. Todo tengo que tener yo. Se le está enseñando a nuestros hijos, de que la autoridad, la justicia, el honor, la responsabilidad, la orientación sexual es prácticamente ya parte del ser humano. Se les está enseñando un libertinaje que va en contra de Dios. Y aún nosotros no estamos respondiendo ante eso, ¿no? Efesios 4:19, segunda de Timoteo 3, del 1 al 3. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 3, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, ya la Biblia anunciaba cómo serían estos tiempos, y es por eso que
todos esos movimientos que se están levantando, no era ajeno para Dios, ¿no? Ya Dios sabía de todo lo que el pueblo de Dios iba a pasar en estos tiempos, ¿no? Así que, ¿cómo nosotros, como padre y como madre, debemos enfrentar esto? ¿No? Dice la Biblia que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Si nuestros hijos no nos ven que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? Que cómo vivan la fe, cómo pueden ellos crecer si nos ven a nosotros con una fe débil, con una fe que muchas veces no cree en el Dios que profesa, en el Dios que decimos que está en todo lugar, que tiene el control de todas las cosas. Viene el momento de la prueba y nos derrumbamos, ¿no? Viene el momento de la aflicción y decaemos. Viene el momento de la enfermedad y somos movidos, ¿no? Humanamente, sí. ¿A quién no nos mueve cuando nos enfermamos, cuando se enferma tu hijo, cuando se enferma un padre, una madre? Pero verdaderamente, si tú amas a Dios, tú tienes que vivirlo y tienes que hacer que tus hijos vean esa fe inquebrantable, ¿no? ¿Cómo se puede impresionar nuestros hijos de Dios si nosotros mismos ni siquiera le creemos a Dios, ¿no? ¿Cómo pueden nuestros hijos decir, wow, mi papá habla de Dios y verdaderamente Dios lo protege, Dios lo guarda, Dios le provee? Si estamos renegando, si estamos prácticamente negando de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dice que tenemos que mantener una imagen correcta frente a nuestros hijos. Nuestro deleite tiene que estar en el Señor. Nuestra gratitud debe ser a Dios por su misericordia, por su bondad, para que nuestros hijos puedan recordar todo esto. La fe no debe ser solamente conceptual, la fe es espiritual. Y nosotros tenemos que vivir la fe, no solamente hablarlo, sino practicarlo. Por eso el Señor decía, para que lo pongan por obra, ¿no? Quiero enumerar varias de las cosas que quisiera que los jóvenes y adolescentes que están aquí puedan escucharlo y poner atención, porque en realidad a veces tenemos una perspectiva o interpretamos que la vida es fácil o que mi papá me puede dar esto o que mi papá me puede poner en tal universidad o mi papá no va a dejar que yo vaya en combi, mi papá me va a mandar en taxi o en Uber, mi papá va a llamar a fulano, a sutano. Y miren, dice que la vida no consiste en abundancia de bienes. No consiste en abundancia de bienes, en tener. En eso no consiste. El sentido de la vida no se encuentra en un iPod, ni en un automóvil, ni en las habilidades que tienes, ni en las emociones que puedas experimentar, sino más bien en una vida de oración y esperando siempre un consejo piadoso de nuestro padre o de nuestra madre. Jóvenes, el objetivo de ustedes no debe ser tomar decisiones basadas
en los principios populares, dicen. Nosotros muchas veces escuchamos, ¿no? Que se vaya Castillo, ya sí, que se vaya Castillo, que se vaya Castillo, que se vaya Castillo. Todos repetimos que se vaya Castillo. Y entramos en esa, o sea, en esa corriente, ¿no? Entonces, nuestras decisiones no deben estar basadas en los principios ni en las opiniones populares. Dios ha creado una estructura de autoridad y no podemos nosotros decir, cumplo 18 y las cosas se hacen a mi manera. Ya no a tu manera, papá, ahora se hacen a mi manera. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una autoridad en el hogar. ¿Para qué? Para que los hijos puedan tener esa base dentro del hogar y que la palabra de Dios sea la que los gobierne. Y el padre es la cabeza del hogar y no es el hijo, es el padre. ¿Qué va a producir esto? La lealtad a la instrucción de los padres va a ser una expresión de gratitud a Dios. O sea, si tú obedeces a tus padres, si tus padres te dicen, mira hijo, mira hija, tú lo que quieres es hacer tu voluntad. ¿Qué dice la Biblia? No, papá, pero ¿sabes qué? Que cada vez que te digo algo tú me agarras con la Biblia. Es que esos son nuestros principios. Esos son nuestros principios. Nosotros no nos regimos a lo que dice el mundo o a lo que puedan establecer los movimientos que aparecen. Esta cultura, hermanos, es muy imperante y dice que ofrece una falsificación de lealtad, animando a los jóvenes a ser fieles a sus compañeros y no a sus padres. Muchas veces los hijos más hacen caso a lo que dicen los amigos y no a lo que le dicen sus padres. Y en el corazón va apareciendo eso. Pero papá, ¿cómo su papá le deja? Pero papá, hasta las 3 de la mañana, por favor. Y esto, hermanos, delante de Dios, nosotros como hijos de Dios, nosotros sabemos que a nosotros nuestra autoridad es la palabra de Dios. Y aquí encontramos todo para instruir a nuestros hijos, para amar a nuestra esposa, para amar al prójimo, para ser diligentes en el trabajo, para amarnos nosotros como hijos de Dios. Instruir el corazón de los hijos, hermanos, es una tarea la cual dice Susana Wesley, que el pastor siempre lo cuenta, ¿no? Pero yo tomé una parte donde ella cuenta, bueno, la biografía dice de que Susana Wesley le enseñaba a sus hijos, ¿no? Eran varios hijos, 19, y dice que el papá de John Wesley tuvo que viajar y había quedado un sacerdote encargado allí en el pueblo, ¿no? Y el sacerdote lo llama al papá de John Wesley y le dice, oye, ¿tú te has enterado que tu esposa está haciendo cultos aquí, está haciendo reuniones? Por favor, habla con tu esposa. Y la esposa le dice, ¿no? Susana Wesley le dice, tú sabes que yo siempre te obedezco. Yo lo voy a hacer.
pero tú serás responsable por las almas de todos estos niños. Y eso, hermanos, debe llamarnos a reflexión. Yo sé de que muchas veces más puede la comodidad, más puede el hacer otras cosas, ¿no? Tenemos tiempo para salir a comprar, tenemos tiempo para ir a comer, tenemos tiempo para ir a una reunión, pero no hacemos tiempo para compartir de la palabra de Dios con nuestros hijos e instruir sus corazones y poder hablarles de cuán grande es el Dios en el que creemos, de todo lo que hizo, de que la creación entera Dios ha hecho todo lo que podemos ver y aún lo que no vemos. Y cuando tú y yo nos encargamos de transmitir estas verdades a nuestros hijos, pues ellos no se van a olvidar de esa instrucción. Y sobre todo, que nosotros debemos dar testimonio a ellos con nuestras vidas. Porque muchas veces podemos ser también, como dice, ¿no?, creernos maestros y decir, esto dice la Biblia, ¿por qué hiciste esto? Y condenar a nuestros hijos. Pero nuestros hijos ven que en nosotros no hay ese amor, esa piedad, esa misericordia, ese perdón, esa paciencia. Que el temor de Dios esté sobre cada uno de nosotros, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque, como siempre dicen todos, el que se edifica es el que lee, el que prepara el tema. Ha sido confrontador, pero le doy gracias a Dios porque sé que todo esto me va a ayudar a no cometer más errores, o de repente sí voy a cometer algunos errores más, pero sé cómo Dios me ha encomendado 3 hijas, de las cuales yo soy el responsable de que ellas puedan construir una familia bajo las bases de las Escrituras. Que Dios los bendiga.